Queridos amigos, me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Danilo Obando y vamos a continuar nuestro comentario sobre el libro de Apocalipsis. En esta ocasión estaremos considerando del capítulo 1 los párrafos 2 y 3. La escritura nos dice así: y da fe de todo lo que ha visto y de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y observan lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca. Juan se refiere a sí mismo al decir y confirma que todo lo que ha visto es verdadero. De acuerdo al testimonio de Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 4, versos 18 al 20, luego de haber sanado a un cojo de nacimiento, Pedro y el propio Juan fueron advertidos por el concilio de Jerusalén. Entonces los llamaron y les advirtieron que no debían volver a hablar ni enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les respondieron: juzguen ustedes. Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Él, porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. La convicción de lo que los discípulos de Jesús presenciaron les daba la autoridad para testificar sin aceptar las prohibiciones y amenazas de los religiosos que constantemente intentaron acallar la gloria de los poderosos hechos del Señor. Así, Juan es contundente al afirmar que da fe de todo lo que vio. Y nos podríamos preguntar, ¿qué es lo que vio? Cuando los seguidores de Juan, el pariente de Jesús, que se encontraba encarcelado, llegaron a preguntarle si él era el Mesías o debía esperar a alguien más, la respuesta de Jesús, que Mateo incluyó en el capítulo 11, versos 2 al 5 de su testimonio sobre el Señor, nos responde cabalmente esto que hoy nos preguntamos. Juan, que estaba en la cárcel, se enteró de los hechos de Cristo y envió a 2 de sus discípulos para que le preguntaran: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Jesús les respondió: vuelvan y cuéntenle a Juan las cosas que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Esto es lo que Juan y los otros discípulos de Jesús pudieron testificar de primera mano. Juan añade que también da testimonio de la palabra de Dios. Recordemos que en su versión del Evangelio de Jesús, en el capítulo 1, versos 1 al 5, Juan es quien describe a Jesús como la palabra de Dios y dice que en el principio ya existía, que la palabra estaba con Dios, que la palabra era Dios, que la palabra estaba en el principio con Dios, que la palabra hizo todo lo que existe, que nada de lo que existe podría existir sin la palabra, que en la palabra estaba la vida, que la vida era la luz de la humanidad, que la luz resplandece en las tinieblas, que las tinieblas no prevalecen contra la luz. Y luego en los párrafos 11 al 15 incluye el testimonio que da sobre Jesús, que la palabra vino a lo suyo, que los suyos no le recibieron, que a los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, engendrados por Dios, que se hizo carne y habitó entre nosotros, que vimos su gloria, que le corresponde como unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y en el 15 da testimonio de lo dicho por Juan el Bautista. De ella es de quien yo decía: viene después de mí, pero es anterior a mí, porque ya existía
antes que yo. A la lista de las bienaventuranzas enseñadas por Jesús en su llamado Sermón del Monte, presentes en la versión de Mateo en el capítulo 5, versos 3 al 11, podemos agregar esta que señala Juan bajo la inspiración del Espíritu Santo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Toda la palabra de Dios es para edificación personal, pero también lo es para la edificación del cuerpo de Cristo. Por la misma palabra, cada uno de nosotros, hijos e hijas del Dios Altísimo, podemos ser salvos, pero de la misma manera, por la misma palabra, el mundo entero lo puede ser. La clave está en lo que nos enseñó Juan en el capítulo 3, versos 14 y 15 de su versión del Evangelio. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y observan lo que en ella está escrito. Observar es validar, guardar, cumplir. Es seguir al pie de la letra lo que Dios nos ha enseñado en su palabra, sin ponerle de nuestra cosecha, porque quien lo haga será maldito por toda la eternidad, según nos advierte el Espíritu en la carta de Pablo a los creyentes asentados en Galacia, en el capítulo 1, versos 8 y 9. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición. Y Juan señala nuevamente el hecho de que estamos en los tiempos finales, porque el tiempo está cerca. Se dice que la puntualidad es una virtud de reyes, pero lamentablemente no lo es de la gran mayoría de los seres humanos. Ahora, por no llegar puntual a una cita, se puede perder una oportunidad de negocio, una posición laboral o incluso una oportunidad de relación afectiva. Y todo eso pertenece al ámbito de lo estrictamente temporal. Pero no estar atentos al cumplimiento de los tiempos de Dios trae consecuencias a nivel de eternidad. Y seguramente no queremos que eso suceda. Una y otra vez el Señor nos anticipa que el tiempo está cerca. No ignoremos sus voces de alerta y estemos pendientes de su voz cada día. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.